Hola, bienvenidos a SK Vivero. El día de hoy conoceremos un poco más sobre el mundo de las orquídeas y en particular de la Cattleya rex. Para ello nos acompañará Roberto Quevedo, quien es cultivador de estas especies desde hace 27 años. Bienvenidos. Las orquídeas son una familia de plantas que se distinguen por la gran complejidad y variedad de sus flores, así también por las diversas interacciones que tienen con hongos y los agentes polinizadores, que en muchos casos son específicos para cada especie. Dentro de toda esta diversidad de orquídeas se encuentra la Cattleya rex, una orquídea reportada para la zona de Moyobamba en el departamento de San Martín y en la parte de ceja de selva del departamento de Ayacucho. Fue reportada por primera vez para la comunidad científica en el año 1866. Roberto, coméntanos, ¿cómo podríamos cultivar bien nosotros una Cattleya rex? Digamos en invierno es adecuado cultivarlas en un lugar ventilado y con mucha luz, mejor dicho, al aire libre, porque en Lima en invierno se reduce mucho la luminosidad. En cuanto al riego, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en riego, en invierno, digamos, hay que usar agua reposada o filtrada y riego aproximadamente entre unos 10 o 12 días, ¿no? En verano cada 4 días dependiendo de la temperatura, ¿no? ¿Cuántas orquídeas tendrás acá de Cattleya rex? Más o menos unas 1500, pues. Todas son exclusivamente Cattleya rex. Todas son carreras. Roberto, ¿qué otras recomendaciones nos podrías brindar para el sustrato de las plantas? Esta planta realmente me he dado cuenta que es una planta que le gusta bastante la humedad, no es una cattleya como las otras. Y por eso mismo yo uso el sustrato de Sphagnum. Más o menos de un grosor de 5 centímetros. Digamos no prensado, ¿no? Sino aireado, para que las raíces puedan pues, recorrer bien el sustrato, ¿no? Nosotros vemos que tú utilizas una especie de fertilizante. ¿Eso es un fertilizante de rápida acción, de lenta liberación? ¿Qué es? Es de lenta liberación, ¿no? Que más o menos son cada 6 meses. La fertilización tú la brindas cada 6 meses en ese caso. En este caso sí. Pero quincenalmente tú echas algún fertilizante. Aparte estoy aplicando también el 20-20-20, ¿no? Quincenalmente. Quincenalmente, sí. ¿En qué época del año florece? Más o menos entre la quincena de enero a la quincena de febrero. ¿Cuántos años tiene esa planta que nos estás mostrando, Roberto? Más o menos tendrá unos 4 años. Roberto, ¿de dónde provienen las Cattleya rex? Del departamento de San Martín, Moyobamba, y hay otros que se han encontrado en Ayacucho. ¿Ambas son resistentes o son muy diferentes en cuanto a cultivo? La Cattleya en Moyobamba es un poco más de sustrato húmedo y la otra es un poco más seco, ¿no? De un clima más seco. Resumiendo, podemos decir lo siguiente. La Cattleya rex gusta de ambientes ventilados y con bastante iluminación. Requieren una mayor frecuencia de riego a diferencia de las demás cattleyas. La fertilización puede ser vía foliar y en el sustrato utilizando fertilizantes de lenta liberación. Es muy importante estar atentos a los problemas de pudrición, ya que con el exceso de riego se presentan los primeros síntomas de enfermedades. Es una planta de lento crecimiento, por lo que se tiene que seguir las recomendaciones de la mejor manera posible para disfrutar de la floración de estas plantas. Esperamos que el video les haya podido ayudar a conocer un poco más de esta especie, que se encuentra en peligro de extinción debido a la depredación indiscriminada y a la pérdida de su hábitat natural. Es por eso que nosotros apoyamos iniciativas como la de Roberto, donde inicia todo el proceso desde cultivo in vitro. Si desean contactarse directamente con nosotros, no duden en ubicarnos en nuestras redes sociales. Hasta una nueva oportunidad.